Tras el famoso Día de la Liberación en un ya lejano 2 de abril y la imposición unilateral de aranceles por parte de Donald Trump, el plazo de negociación que nos dijeron lo escribimos en mayúsculas como referencia de una guerra comercial inédita. Llegamos a ese 9 de julio tan relevante y de nuevo la Casa Blanca daba una patada al bote. En este caso hasta el 1 de agosto. De todas formas, es momento de echar un vistazo a todo lo que se está produciendo en torno a esa estrategia económica de Trump y sobre todo a sus consecuencias. Lo hacemos con Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas de ICADE. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gonzalo, hemos visto esa prórroga, fecha límite hasta el 1 de agosto. En tu opinión, ¿qué supone esta extensión? Porque da la sensación de que los plazos son móviles de forma continua y de que no hay que atender mucho a límites y más a la cuestión de fondo, ¿no? Porque al final llega el plazo y se corre y no pasa nada. Bueno, eso de que no pasa nada es relativo. Hay que tener en cuenta que Trump anunció aranceles recíprocos en abril de 2025 con bases del 10% específicas del 11 al 50 en más de 80 países. Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que se otorgaron moratorias de negociación de 90 días y que se expiraron el 8 de julio. Y la nueva fecha, como bien decías, es el 1 de agosto. Pero hay muchos países a día de hoy donde se enviaron al menos a 14 países nuevas tarifas entre el 25 y el 50%, incluso el 200% en algunos productos, lo cual no es una patada hacia adelante. Es una estrategia clara de que se quieren redefinir las normas del comercio internacional. El hecho es así, es el poderoso y está poniendo sus propias reglas, pero en un contexto de relaciones comerciales internacionales habitualmente regladas, con instituciones, con árbitros, con mediadores, ¿esto qué supone, en tu opinión, Gonzalo, a futuro para las relaciones comerciales internacionales? Es un nuevo orden mundial. Es cierto que es una paradoja que el propio, digamos, líder o Armagedón, o Hegemón, mejor dicho, perdón, de las relaciones internacionales decida redefinir las reglas que él mismo definió. Pero claro, es así, es decir, esas reglas ya no le funcionan y Estados Unidos decide redefinirlas. Y en esas estamos. Ahora la Unión Europea está negociando un acuerdo en marco temporal con un arancel recíproco del 10% hasta que lleguemos a un trato definitivo, ¿no? El objetivo, como bien decía, será el 1 de agosto, antes, pero no es que forcemos la máquina, es que al fin y al cabo Trump funciona como una ventana de Overton. Al principio era llegar al 2% en la OTAN, ahora hemos firmado el 5%, y en los aranceles es igual. Hay países de la Unión Europea que están presionando para conseguir exenciones específicas. Los alemanes, exenciones para la exportación de BMW, de Mercedes, y la Unión Europea quiere que quite los aranceles actuales del 50% al acero, del 25% a los coches y del 10% al resto. Es una negociación continua y muy contrarreloj. Hay quien a esta estrategia de Trump le ha dado por compararla con la teoría del hombre loco de Nixon, ¿no? Buscando imprevisibilidad para forzar concesiones. En tu opinión, Gonzalo, ¿está funcionando? A mí los resultados me parece que no son lo brillantes que en principio debería esperar, o pienso yo que esperaba Trump, porque tiene un acuerdo menor con Reino Unido y Vietnam, que no son tratados de libre comercio, tiene un pacto de desescalada con China que no es ni siquiera acuerdo, y luego tiene imposiciones unilaterales, pero tampoco tiene capacidad para subsanar todos los déficits en los que va a incurrir de producción, porque, quiero decir, te dice las farmas que produzcan aquí, pero no producen de hoy para mañana. Los coches, hay un déficit, vende 17 millones de coches Estados Unidos, se venden en Estados Unidos y produce 10. 7 millones de coches no se producen de la noche a la mañana. Va a generarle también problemas internos. Sí, bueno, al final lo que estamos viendo es que ¿quién va a pagar esto? Esa es la pregunta, la gran pregunta. ¿Lo van a pagar los ciudadanos estadounidenses? Claro. Si queremos producir a nivel nacional, pues tenemos que llevar las fábricas allí. Si queremos llevar las fábricas allí, hay que ajustarse a la normativa, a los costes que hay, y que hay que traer los minerales, la energía, la mano de obra cualificada. Ya no es esa libre circulación comercial que había de la globalización. Las cadenas de suministro se están reconfigurando, haciendo lo que hemos comentado, de hecho, en este programa, el friendshoring, ¿no? Y el reshoring, que al final es repatriar la producción o acercarla a países de la órbita cercana para fomentar y tener buenas relaciones. Como bien decías, estos acuerdos son provisionales y menores. Reino Unido, Vietnam
China, falta Japón, Corea, la Unión Europea, India, que de hecho la Unión Europea es el mayor ente global a nivel comercial en términos de cifras, ¿no? Por su capacidad, por los millones de habitantes que somos y por el desarrollo que tenemos. Entonces, claro, se está poniendo contra las cuerdas y los efectos que está produciendo ya han supuesto que el dólar se está empezando a dudar de que pueda ser una moneda de reserva internacional. Claro. Mucha gente está yendo de nuevo al oro. Claro, precisamente te iba a preguntar por la moneda, porque da la sensación de que Washington está triunfando en cuanto a conseguir que el dólar se deprecie, que era otro de sus empeños, pues en principio para facilitar sin duda sus exportaciones, pero quería, cuadrando el círculo, que mantuviera su capacidad de intercambio internacional y de ser moneda de reserva. Da la sensación de que en cuanto a la capacidad de ser moneda de intercambio no ha cambiado demasiado las cosas, las estructuras son muy sólidas, el petróleo se negocia en dólares, etcétera, ¿no? Pero el billete verde parece que pierde peso como reserva de valor y eso no da la sensación de que lo pueda frenar Trump. No, y además al estar poniendo en duda pues esa fortaleza de la economía estadounidense, esa fortaleza de mantener las estructuras de la economía mundial, está haciendo que países como Rusia y Pakistán negocien ya pues petróleo en el yuan, en el renminbi o incluso en otras monedas, y al final los países digan, oiga, si esto va a seguir así, si no tengo un socio clave en el que me pueda apoyar con un sistema sólido y donde todos sepamos cómo se juega y cuáles son las reglas del juego, esto es como es jugar un partido de fútbol y que la segunda parte, las reglas del fútbol son las de baloncesto. Claro. Y eso a nadie le gusta. Entonces, sí, es un riesgo que la moneda de reserva internacional no sea el dólar, porque ellos pelearon mucho cuando se impuso el sistema del Fondo Monetario Internacional y la cesta de divisas. Estamos hablando de que White luchó contra Keynes para que el dólar fuese la moneda de reserva y no una cesta, que es lo que actualmente, por otras cuestiones, y la gente al final se dio cuenta de que eso fue una gran victoria de Estados Unidos, porque controlaba realmente la producción de los dólares, las monedas que había en circulación, podía depreciarla cuando él necesitaba endeudarse. Claro. Y eso es lo que va a cambiar. Claro, es que yo creo que la gente tendría que saber, en plan pedagógico me refiero, que teniendo en cuenta esa paradoja de Triffin, lo que te lleva en contra, ¿no? Ser la moneda de referencia, que siempre tienes déficit comerciales con otros países o que es más tendente hacia eso, pero que a la vez que los países quieran acumular tu moneda y que sea la reserva de valor, te permite en un momento dado de endeudamiento, de necesidad de endeudamiento, sacar la máquina del dinero sin consecuencias negativas, ¿no? Y eso lo ha estado aprovechando hasta la saciedad la Reserva Federal y por tanto Estados Unidos. Y eso ahora no se daría si cambian esas reglas. De hecho, efectivamente, hay que sumarle que Estados Unidos es una economía que hace dos cosas solamente: invierte y consume, no ahorra. ¿Quién le financia, como bien apuntabas? El resto de países. El resto de países. Él tiene superávit a nivel de servicios y déficit a nivel comercial. Pero es que el dinero europeo ha ido siempre a Estados Unidos porque era el que le estaba dando la rentabilidad. Y ahora el dinero europeo ha vuelto, se ha repatriado a tierras europeas por los procesos que hay de planes de desarrollo militar. ¿Eso qué significa? Que por primera vez la tendencia está cambiando y se cree que las empresas europeas van a ser más productivas que las empresas estadounidenses. Y eso significa que el dinero y la innovación y la productividad pasará de América a Europa, lo cual para Estados Unidos es un gran riesgo, sobre todo porque necesita la financiación para su economía. Una economía además tremendamente endeudada, que además con la Big and Beautiful Bill resulta que va a incorporar a cuando menos 3 billones más a su deuda, que ya es de 36 billones, que supera ampliamente el 100% del PIB, por lo tanto yo creo que está jugando con fuego. Pero en cualquier caso, Gonzalo, considerando el panorama actual, lo que hemos dibujado, es muy complejo este asunto, pero hemos hecho un dibujo por lo menos de la situación. ¿Cuáles son los escenarios más probables? En tu opinión, sé que es imprevisible completamente y que no eres adivino, pero para esta guerra arancelaria en los próximos meses, ¿y cómo nos van a afectar esos escenarios? Porque van a afectar tanto a la economía de Estados Unidos, que en mi caso al menos me preocupa menos que le preocupe a Trump, pero sí al comercio global y a la economía de todos. Bueno, pues ya se está viendo. Alemania está teniendo problemas en sus exportaciones de productos, de bienes. España tendrá, consecuentemente, que verá que sus vecinos europeos no vendrán a visitarnos los turistas de nuestra principal industria, que tendremos como mínimo un 10% recíproco de aranceles entre Europa y Estados Unidos, y además
tengo dudas si Estados Unidos no va a poner aranceles más fuertes, porque Airbus está copando el mercado internacional de aviones, porque China ha vetado la compra de Boeing, y Boeing ha tenido una serie de fallos que afectan a su imagen, ¿no? Entonces, este tipo de sectores estratégicos, aeroespacial y a nivel de comercial, va a afectar. El euro digital, por ejemplo, la estrategia de Europa para dejar de depender de Visa y Mastercard, dos empresas esenciales a nivel comercial de las tarjetas. Va a ser mucha incertidumbre y veremos, si no mayores aranceles. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Gonzalo Gómez de la Calle es profesor de Economía y Relaciones Internacionales en ICADE. Ha sido un placer, Gonzalo, como es habitual, entender contigo ese complicado pensamiento y estrategia que está desarrollando Donald Trump y que nos está condicionando a todos. Gonzalo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Un placer. Adiós. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Hemos reflexionado sobre lo que supone traicionar a los amigos, en este caso tratando igual de mal a quienes son tus socios que a quienes no lo son. Les hemos contado las noticias más relevantes del ámbito geopolítico de la jornada y hemos ahondado tanto en la deriva diplomática rusa, con sorpresas como el reconocimiento oficial del régimen talibán, como en el punto en el que estamos ahora mismo con la guerra arancelaria. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde, sigan escuchándonos y mañana más. Hasta mañana.